Comienza otro día en Barcelona y toda esta aventura girará alrededor de un personaje muy importante para la ciudad. Si has escuchado hablar del Parc Güell, la Sagrada Familia, la Pedrera o la Casa Batlló, este personaje te sonará muy conocido. Bienvenidos a un capítulo más. Si bien a Barcelona lo más seguro es que escucharán hablar de un arquitecto muy famoso el cual dejó su huella en la ciudad. Su nombre era Antoni Gaudí y él fue el encargado de realizar muchos de los monumentos principales y sitios turísticos los cuales estarás interesado en visitar. Te contaré un poco más de él a lo largo de todo este capítulo, ya que los sitios que visitaremos hoy todos fueron construidos en cierta parte por él. Así que comencemos con uno de los más famosos, el Parc Güell. Sean bienvenidos al Parc Güell. Este originalmente iba a ser un complejo inmobiliario, pero bueno, ya llegaremos a eso. Llegando por la entrada secundaria del parque, la primera edificación que encontrarás será la Casa Museu Gaudí. Esta fue la vivienda de este gran arquitecto por muchos años dentro del Parc Güell y actualmente es su museo. En ella encontrarás objetos personales, datos curiosos y todo lo que tienes que saber acerca de la vida de este arquitecto y su ideología en el modernismo de Barcelona. Siguiendo el camino marcado, llegamos a la zona más famosa del Parc Güell. De seguro, esta es la que has visto en fotos y la que realmente te atraería aquí. Es importante mencionar que esta zona en específico está dividida en varias zonas temáticas. Por ejemplo, encontramos la Sala Hipóstila con sus más de 80 columnas. También encontramos el Pórtico de la Lavandera. Cada zona cumplía una función en específico para el complejo inmobiliario que se iba a construir aquí. Lamentablemente, las ventas no salieron como deseaban Güell ni Gaudí, y tras la muerte de Güell, sus herederos decidieron venderle este parque al Ayuntamiento de Barcelona. Algo que me gusta demasiado de Gaudí es el detalle único que le ponía a cada una de sus construcciones. Podría pasarme horas mencionándote cada detalle que le puso a cada edificación de este parque. Sin embargo, preferiría que tú lo descubras de propia cuenta cuando vengas a visitar este complejo. Al entrar al parque te regalan un mapa. En él encontrarás datos importantes y entenderás un poco más el concepto que tenía Gaudí de este lugar. Para finalizar esta visita, me dirijo a la famosa Plaza de la Naturaleza, desde la cual tienes vistas únicas e impresionantes de todo Barcelona. También desde este punto, veo lo que será mi próximo lugar a visitar. De verdad que con este sitio no sé por dónde empezar. Para mí era un sueño conocer esta basílica única. Y el estar aquí por fin, simplemente me deja sin palabras. Para empezar, esta basílica lleva construyéndose desde 1882. Es decir, lleva más de 100 años construyéndose. Y se espera que se termine de construir en el año 2026. Cuando esto pase, será la iglesia cristiana más alta del mundo.
Aunque no fue iniciada por Gaudí, él retomó el proyecto una vez que fue abandonada por el arquitecto anterior. En él pasó sus últimos años de vida poniendo todo su esfuerzo para regalarnos esta belleza. Lamentablemente no pudo ver concluido este proyecto y ni siquiera cerca de lo que hoy lo podemos ver. Simplemente, cuando él falleció apenas había terminado de construirse la primera fachada. Pero bueno, hasta el día de hoy, pasando más de 100 años de esto, sigue sorprendiendo por sus avances arquitectónicos para la época. Simplemente son únicos. La verdad es que hay mucho que contar de este lugar, simplemente cada fachada tiene demasiados detalles. Es importante mencionar que cada una de las 3 entradas con las cuales cuenta la Sagrada Familia corresponden a un periodo de la vida de Cristo. Comenzando por la más antigua y famosa, ya que es la que terminó Gaudí, es la fachada del nacimiento, en la cual se presentan múltiples sucesos de la vida de Cristo, María y José, obviamente centrándose en el nacimiento. En su contraparte, la fachada de la Pasión, en la cual encontramos muchos detalles de la travesía de Cristo desde la última cena hasta la crucifixión, concluyendo con la resurrección. Por último, la fachada que aún no está concluida será la de la Gloria, la cual en maqueta se ve impresionante y esperamos que pronto sea revelada. Por dentro, la cuestión no es muy diferente. Por ejemplo, los colores de los vitrales representan con colores claros el nacimiento y en su contraparte con más oscuros el final de la vida de Cristo. Todos estos detalles no dejan de sorprender a cualquier viajero, sea creyente o no de esta religión. Si quieres visitar la Basílica de la Sagrada Familia, será importante que compres tus boletos con anticipación, ya que normalmente siempre están agotados para el mismo día o los días siguientes, y de esa manera evitas perderte esta maravilla. Para esta última parte del recorrido, llegamos al Paseo de la Gracia. ¿Por qué estamos aquí? Por 2 simples razones que verán a continuación. La casa Batlló refleja el estilo personal y único que tenía Gaudí, inspirado en formas orgánicas de la naturaleza. Su forma de antifaz en sus balcones llamará la atención de cualquier viajero por su estilo peculiar. Estos mismos son adornados en fechas importantes para la ciudad, como lo son San Jordi y la Navidad. En su interior destaca su patio y su ventanal principal. Estos se pueden visitar con un boleto especial, pero yo en esta ocasión decidí no hacerlo. Si ustedes deciden hacerlo, les recomiendo comprar con anticipación estos boletos, ya que es una atracción muy popular. Siguiendo el Paseo de la Gracia, justo a unos metros de esta, se ubica la Casa Milá, o su nombre más común, La Pedrera. La Casa Milá también es obra de Gaudí y fue construida entre 1906 y 1910. Este lugar se estima que recibe 1 millón de visitantes al año, lo que la coloca en el top 10 de lugares más visitados en toda la ciudad. La Pedrera se caracteriza por su forma sinuosa y ondulada, la cual presenta una continuidad a lo largo de sus 3 fachadas principales. Aunque el punto principal por el que seguramente has escuchado de este lugar tiene que ver con su azotea. En este lugar se encuentran un total de 30 chimeneas, las cuales por sus peculiares formas fueron ocupadas como inspiración para unos personajes de una famosa saga de películas, Star Wars. George Lucas se inspiró en estas chimeneas para crear los cascos de los soldados imperiales y del famoso villano Darth Vader. Siguiendo mi camino en el Paseo de la Gracia me despido de este video.
Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de esta y demás ciudades que te iré mostrando. Aún quedan muchos lugares que visitar, pero para despedirme de este video, te dejo con algunas imágenes de los lugares que visitamos hoy, pero esta vez de noche, para que puedas disfrutarlos desde otra perspectiva. Nos vemos en el próximo video. Lo buscas en internet, está inspirado en los cascos de los